Muy buenas noches, colegas maestras, maestros también del nivel inicial. A ver, vamos a dar a este inicio de este taller de esta noche, siempre con las disculpas necesarias que siempre nos juegan en contra de la parte tecnológica, ¿no? No sé, a veces siempre hay inconvenientes, siempre pedir las disculpas. Sin embargo, también hoy vamos a trabajar sobre un tercer documento de lo que es dentro de la bibliografía del nivel inicial, ¿no? Entonces, para hoy, ya lo anterior habíamos terminado un segundo documento, hoy iniciamos un tercer documento que trata de la neuroeducación. Entonces, eh, vamos a compartir pantalla para que también ustedes puedan tener conocimiento de ello, ¿ya? Maestros, permítanme compartir pantalla. No has comido nada. No me digas que no te gusta la sopa que te tomaste. Que yo la probé y está deliciosa. Está caliente. A ver. Mujercita. Me gusta que la consienta. Pues entonces, me consienta. Me da mucha tristeza que nos falte el tiempo. Yo sé como que la estamos enamoradas de Dios. Y ella igual que nunca dejaba, no me lo decía. Yo creo que ella va a estar muy bien. Toda esta gran universidad. ¿Sabes qué? Yo sé lo que estás pensando, aunque no me digas. Y te aseguro que estás equivocado. Tú no eres una de esas razones, José. Monserrat se divorció de Alejandro con esperanza de hombre. Angélica, ¿podemos cambiar el tema? No. Por favor, sí. Ya casi. Me interrumpes. Ya, cállense. Listo. Eres hermoso. Pero existe. Si me dejas llamar hija. Mírate en el espejo, Marcelo. Voy a llamarle. Alejandro. ¿Sí? ¿Te gusta cómo te digo? Creo que está. Ay, perdóname, por favor. Te quiero loco.
Cuando salí de la cárcel, llegué a la casa del Anselmo. Llegué. Muy bien, colegas, maestras, maestros, vamos a dar inicio. Entonces, les hablaba sobre lo que hoy vamos a trabajar y lo que hoy vamos a desarrollar. La actividad de hoy es el documento, el texto de neuroeducación del autor Francisco Mora, que titula Solo se puede aprender lo que se ama, dice, ¿no? Solo se puede aprender aquello que se ama, ¿no? Entonces, ese es el título de neuroeducación en esta oportunidad en la que vamos a desarrollar como una tercera bibliografía que presenta, ¿no?, el documento de lo que es dentro de lo que es el examen de ascenso de categoría de la gestión 2024, está dentro de la bibliografía correspondiente. Entonces, este documento contempla de más de 100 páginas, ¿ya? Entonces, que está dividida en diferentes títulos que hoy tenemos planeado, planificado, ya para trabajar lo que es el prólogo y lo que es la introducción. Ya bajo las sugerencias que nos hicieron algunas maestras y maestros, la gestión, la anterior taller o la anterior sesión, es que vamos a ir muy pausado el trabajo que vamos a ir desarrollando. Sin embargo, nosotros queremos siempre pues, que sea su comprensión y obviamente también en el marco de lo que es la cordialidad y en el marco de poder compartir estos documentos y poder socializar con ustedes, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar lo que es el prólogo y lo que es introducción, ¿ya? Entonces, a partir de ello vamos a poder hablar sobre sobre lo que es qué es neuroeducación, ¿no? Hay que preguntarnos, seguramente dentro del documento se tiene varios conceptos desde todo punto de vista, algunos pilares cerebrales básicos que también nos va a mostrar aprendiendo temprano, también interviniendo temprano. Entonces, cada uno de estos subtítulos vamos a ir desarrollando sesión a sesión para que podamos entender, comprender y poder llegar a la parte cognitiva con cada uno de estos, ¿ya? Entonces, reitero una vez más, hoy vamos a hablar sobre el prólogo y la parte introductoria, ¿ya? Dentro del prólogo tenemos lo que es, que lo hemos titulado un viaje intelectual, ¿no? Entonces, un prólogo está enfocado a lo que se refiere al documento que vamos a llevar adelante, ¿no? Que vamos a desarrollar. En 2009 nos dice que la Fundación Nuevas Claves Educativas me invitó a impartir una conferencia en Bilbao titulada Conocer el cerebro para enseñar mejor. Este evento parte del sexto congreso de Fundación Marco antes de uno después de mi trayectoria. Fue la oportunidad para reunir por primera vez mis notas dispersas sobre neuroeducación en discursos coherentes. Entonces, en este prólogo nos está hablando el autor Francisco Mora, ¿no? Para que él pueda sacar y pueda llegar a un documento exacto, ya concretizado, de neuroeducación, que titula Solo se puede aprender aquello que se ama. Él indica de que el 2009 ha sido invitado, ¿no?, una conferencia y además ha sido parte del sexto congreso de fundación. En ese marco, que después de una trayectoria de investigación, fue la oportunidad para reunir una primera vez, ¿no? Entonces, este espacio es lo que le ha permitido a Francisco Mora a poder realizar este texto como un aporte a la educación, ¿no? Desde ese entonces, las ideas comenzaron a tomar forma con el objetivo de mejorar las prácticas educativas, consolidando un puente entre la ciencia y la enseñanza. Se dan cuenta, aquí nos hace un concepto clave, Francisco Mora, que a partir de estos espacios donde él ha ido compartiendo, donde ha estado presente, ha sacado una conclusión exacta sobre
neuroeducación es donde ha podido hacer la consolidación de lo que es neurociencia y la enseñanza, ¿no? Entonces, por eso es que la ha denominado la Será primero que sepa Dios qué cosas ha logrado. Sí, yo me he lavado los oídos del baño. Colega, si pueden Siempre que silenciar entro al su baño, tengo que micrófono. lavar. Colega, ¿quién está con audio? Calificación Maribel, nivel por 4 favor. con ese chico. Colega Maribel, si nos ayuda a silenciar su audio. Ya, gracias. Entonces, les decía yo de que Francisco Mora, para que pueda sacar el documento de neuroeducación, ha tenido que ser partícipe del Congreso de Fundación en la gestión 2009, ¿no? A partir de ello es que nacen las ideas concéntricas, en este caso, sobre neuroeducación y un discurso coherente, ¿no? Entonces, es el espacio el que le ha permitido para poder llegar a esta conclusión de este documento, ¿no? ¿Cuáles fueron el origen de sus ideas, dice, ¿no? De las ideas centrales que corresponde a neuroeducación. Antes del 2009, muchas de las ideas que presenté en Bilbao existían solo como notas personales y apuntes dispersos. La conferencia fue el punto de inflexión que convirtió esos fragmentos en un mensaje unificado y claro, ¿no? Entonces, el origen, ¿no? El origen de las ideas ha sido la conferencia, ¿no? Ha sido el punto central de la cual ha partido para poder llegar a esto. También nos indica que la Fundación Nuevas Claves Educativas fue fundamental, brindando una plataforma clave para explorar la intersección, ¿no? Entre la neurociencia y la educación, especialmente en el marco del sexto congreso enfocado a las inteligencias múltiples. Entonces, la institución que también ha sido uno de los orígenes que ha aportado, que es la Fundación Nuevas Claves Educativas, que fue la parte fundamental para que se pueda llegar a lo que es en función al Congreso, evidentemente, pero también ellos han dotado de las herramientas fundamentales o las plataformas claves para que puedan llegarse lo que es a las inteligencias múltiples, pero también y hablar sobre lo que es la neuroeducación. Dentro de ello se ha tocado compilación previa al evento, ¿no? Actividades que han debido determinar para poder enfocar lo que son en base a las inteligencias múltiples. Intersección de neurociencia y educación son temáticas que han ido tocando dentro del Congreso. Apoyo a la Fundación Nuevas Claves Educativas, que también son elementos que han podido tocar. Evento la clave en Bilbao, ¿no? Enfoque en inteligencias múltiples. Entonces, todos estos elementos han sido fundamentales para que Francisco Mora pueda llegar a este documento y a poder concretizar lo que es la neuroeducación, un aporte para la enseñanza y aprendizaje múltiple, en este caso, ¿no? Dentro de la conferencia al libro, tenemos tres elementos que él menciona, ¿ya? Evolución del concepto, transformación y expansión, influencias del público, ¿no? Dentro de la evolución del concepto, tras la presentación inicial de un conjunto de ideas, se amplió y se enriqueció hasta conformar un material más completo y profundo. Entonces, la evolución del concepto ha ido transformándose una vez presentado, ¿no? Inicialmente el conjunto de ideas que tenía Francisco Mora para poder hablar o poder concretizar en un documento muy importante que es la neuroeducación, ¿no? Entonces, a partir de ello, se ha ido enriqueciendo hasta conformar un material más completo y profundo. Entonces, el documento que vamos a desarrollar más adelante, desde el primer título, qué es la neuroeducación, este documento pues ha pasado por un proceso de evolución de conceptos. Seguramente en la conferencia ha habido, pues como toda conferencia, debate, análisis, ¿no? Puntos de vista, criterios, opiniones personales, pero como rescatamos el punto central que ha pasado por una evolución de conceptos, ¿no? El otro elemento tenemos que es la transformación y expansión.
El documento ha tenido que pasar por una transformación, nos dice que el proceso tomó alrededor de 4 años. Miren, imagínense, el texto, para poder crear el documento y poder llegar a la información exacta y concreta, ha tenido que pasar alrededor de 4 años, durante los cuales se compilaron y desarrollaron aspectos nuevos en base a la retroalimentación recibida. Entonces, también, ¿no? Ha tenido que pasar por una transformación y expansión, se ha ido expandiendo, ha ido tomando su tiempo para que pueda Francisco Mora poder trabajar en un documento que aporte a la educación, ¿no? Y podamos trabajar la parte científica, ¿no? Entonces, toda esa investigación ha costado durante 4 años. El otro tema tenemos que es la influencia del público. La interacción con asistentes y expertos fue crucial para dar forma a un libro que correspondería a necesidades educativas reales, ¿no? Entonces, el público también ha hecho una parte de ha influenciado para que pueda interaccionarse con asistentes y expertos, ¿no? Pero que también fueron cruciales para dar una forma a un libro, ¿no? Que es el libro que vamos a desarrollar a partir de la siguiente sesión. Y este libro que correspondería a necesidades educativas reales, ¿no? Entonces, estos elementos han tenido que pasar para que Francisco Mora también haya llegado a la concreción del documento. Ya llegando a la consolidación del proyecto, nos dice que en un primer punto nos habla sobre la conferencia decisiva. Y el primer congreso marcó el momento en el que el concepto maduró y confirmó su validez, ¿no? Ha habido un primer congreso para poder hacer conocer sobre lo que es la neuroeducación, ¿no? Que titula Solo se, a ver, me he olvidado el título, el Solo se aprende aquello que se ama, ¿no? Ese título es muy científico, muy real, solo se puede aprender aquello que se ama, ¿no? Entonces, en el primer congreso marco, en el marco del momento, han tenido que realizar un concepto ya maduro, ya confirmado de su validez del documento. En el segundo punto, que también hicieron conocer estructura definitiva, ¿no? La experiencia académica ayudó a definir la organización final del libro, priorizando claridad y aplicación práctica, dice, ¿no? Entonces, la estructura, para que un texto tenga completo, no haya, o sea, tiene que tener una estructura bien definida, ¿no? ¿A dónde va enfocado la estructura? Porque también la estructura de cualquiera de los textos que cuando un escritor quiere realizar, pues tiene que tener una estructura definida para que el lector pueda no sentirse aburrido al momento de leer, ¿no? Entonces la estructura también han realizado y ha sido una experiencia académica en donde han podido organizar todos los detalles, priorizando la claridad y la aplicación práctica, ¿no? Y por último, el tercero, tenemos la visión educativa, ¿no? Entonces, ¿bajo qué visión? Un enfoque basado en el conocimiento neurocientífico que trasciende los límites de Bilbao para impactar el ámbito educativo global, ¿no? Entonces, todo este trabajo que ha realizado Francisco Mora ha tenido que hacer también con una visión educativa, aporta a la educación. ¿Sí? Como es el aporte a la educación, ha tenido que trabajar sobre el neurocientífico o además sobre la neurociencia, ¿no? Hasta ahí lo que es el prólogo de lo que es el documento, ¿ya? De neuroeducación, que solo se puede aprender aquello que se ama, ¿no? Entonces, esa es una parte de la historia de lo que Francisco Mora ha tenido que pasar por todas esas travesías para poder llegar a un documento ya original pues, y original además para poder difundir y expandir en todas las instancias correspondientes, ¿no? Entonces, hasta ahí. Ahora vamos a entrar a la parte ya introductoria sobre la educación en las sociedades occidentales, ¿no? Para poder hablar sobre neuroeducación, tenemos que hablar un poquito dentro de la introducción, ¿no? De cómo la educación en las sociedades, cómo es la educación en las sociedades occidentales, ¿no? De eso también habla ya parte del libro de lo que es neuroeducación. Y en un primer párrafo nos dice que las sociedades occidentales, la educación está adquiriendo un protagonismo sin precedentes debido a la globalización y el intenso encuentro de culturas. Este fenómeno ha puesto en primer plano
la educación no solo como una transmisión de conocimientos, sino como un motor vital del desarrollo social y económico. Entonces, en este primer párrafo está haciendo conocer Francisco Mora que la educación en las sociedades occidentales tiene un protagonismo, ¿no? Sin precedentes de lo que es a la globalización y el intenso encuentro cultural, ¿no? En el occidente, ¿no? Podemos relacionarlo incluso con la actualidad, de que Francisco Mora hace relación, pues, ¿no? Hoy la educación se encuentra formada por la parte cultural, particularmente en las sociedades occidentales, ¿no? Que ellos son más culturales que las sociedades orientales. Por eso es que hace conocer que son temas de conocimiento, ¿no? Como un motor vital para el desarrollo social y económico, ¿no? Entonces, la parte cultural ellos lo toman muy importante para la educación dentro de las sociedades occidentales. Por otra parte, también hace conocer que desde un enfoque global, la educación se considera un derecho fundamental que impulsa la igualdad y el progreso, según datos recientes de la UNESCO para 2024 y 2025. Aunque hay grandes desafíos, también existen oportunidades significativas para transformar los sistemas educativos y responder a las nuevas realidades, ¿no? Entonces, también tiene un enfoque global dentro de la educación, que es un derecho a la educación y fundamental, porque a través de la educación se impulsa la igualdad, el progreso, ¿no? Esto con datos recientes de la UNESCO de la 2024-2025, ¿no? Entonces, estos datos nos arrojan, ¿no? Para poder entender que la educación es muy importante, además es parte del derecho de cada ciudadano, de cada individuo, ¿no? Por otro lado, también hablamos sobre el reconocimiento actual de la educación, prioridad global, cambio de paradigma, desafíos persistentes, desigualdades educativas. 5 elementos para poder reconocer el actual de la educación, ¿no? Cuando hablamos de la prioridad global, la educación se posesiona como una prioridad central en la agenda internacional, podríamos decir, se dice, reconociendo su papel transformador en la sociedad, ¿no? Damos nuevamente la lectura. La educación se ha posesionado como una prioridad central en la agenda internacional, reconociendo su papel transformador en la sociedad. Y eso es cierto. Aquí, a nivel mundial, la educación está posesionado con la visión, ¿no? De transformar o transformador de una sociedad, ¿no? Donde hay educación, hay transforma la sociedad. Donde no hay educación, sigue siendo la sociedad apagada sin conocimiento, ¿no? El otro punto tenemos cambio de paradigma. Sabemos que el paradigma es un modelo, ¿no? Y se va cambiando, dice, ¿no? Se van más allá de las instrucciones tradicionales para considerar la educación como un vehículo de cambio social profundo y equitativo. Entonces, en este punto donde nos dice el cambio de paradigma, los individuos o los niños, niñas, dentro de la educación, están considerados como un vehículo de cambio social profundo y equitativo, ¿no? ¿Por qué los relaciona como un vehículo? Los vehículos, mientras la ciencia va avanzando, los vehículos van cambiando, ¿no? Entonces, los años van pasando, el tiempo va pasando, entonces las personas, los jóvenes, los niños van cambiando también de la misma manera. Además, van trabajando o teniendo diferentes visiones, ¿no? Nuestros estudiantes ya no son los mismos estudiantes que las gestiones anteriores, ¿no? Tienen otro pensamiento. Hoy por hoy, en el siglo XXI, nuestros estudiantes tienen otra visión, tienen otras tendencias. Entonces, por eso es que los paradigmas van cambiando consecuentemente con el transcurrir del tiempo, ¿no? Entonces, también tenemos desafíos persistentes. También nos habla el texto. Existen más de 250 millones de niños que siguen sin acceso a la escolarización, reflejando desigualdades sociales y persistentes, ¿no? Entonces,
Es un dato que saca Francisco Mora, que existe aún todavía a nivel mundial, ¿no? Estos niños que hasta ahora tienen la desigualdad de la educación, ¿no? Entonces, existe este dato, más de 250 millones de niños que no tienen acceso a la educación escolarizada. Entonces, en algunos países todavía existe ese dato, ¿no? O esa referencia que no hay el derecho a la educación. Y el otro que tenemos, las desigualdades educativas, ¿no? Dentro de las desigualdades educativas, una de las brechas educativas sigue señalando desigualdad arraigadas que requieren atención urgente y política pública efectiva. ¿Qué nos quiere, qué nos está indicando acá? Que dentro de las unidades educativas existen todavía brechas arraigadas, ¿no? Que nos hacen que la educación sea con desigualdad, ¿no? Porque en algunos casos, ¿no? Existe todavía en algunos países, en algún país, en alguna parte del mundo, en algunos países vecinos, de repente existe todavía que no quieren que estudien los niños pobres, pues, o de repente niños que no tienen suficiente economía no pueden estudiar. Entonces, casos así existen, digamos, por eso es que se demuestra que hay las desigualdades educativas. Además, en algunas unidades educativas o comunidades, espacios, no tienen las mismas herramientas, las mismas infraestructuras, pues no tienen las mismas condiciones y también hace referencia. Vamos a hablar sobre la globalización y encuentro de culturas. Es lo que hablaba Francisco Mora, ¿no? Dentro de su texto, el documento, Neuroeducación, y dentro de su prólogo que nos habla que una de las raíces fue, que una de las raíces para llegar a este documento es que hace referencia a las culturas dentro de las sociedades occidentales, ¿no? Y por eso a partir de ello, como rescatando, hace un subtítulo que nos indica intercambio cultural acelerado. Y ahí nos dice que la tecnología ha potenciado un intercambio cultural sin precedentes, enriqueciendo los sistemas educativos y exigiendo competencias interculturales, ¿no? Es así que nuestra sociedad, a partir de la tecnología, a partir del intercambio cultural, ¿no? Intercambio, además, enriquecedor dentro del sistema educativo, ha ido potenciando las interculturalidades en este caso, ¿no? Han ido realzando las diferentes culturas que existen en cada uno de los países. Pero también estas competencias son esenciales para que los estudiantes puedan adaptarse y prosperar en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Entonces, dentro de la brecha digital, el 50% de las escuelas carece de acceso a Internet o computadoras. Es muy notorio esto, que muchos de nuestros niños también carecen de esta tecnología, ¿no? Por eso es que hay una brecha digital en la educación. Esta brecha limita la igualdad educativa y crea nuevas formas de exclusión. Supera estas barreras Superar estas barreras es clave para democratizar el conocimiento y la educación. Entonces, mientras existen estas barreras, niños que saben manejar la parte tecnológica, computacional hoy en día, pues la tecnología ha invadido, siempre va a haber desigualdad en la educación, ¿no? Por eso que las brechas son estas que hace conocer para poder llegar a un conocimiento cabal de los estudiantes, ¿no? Entonces, por eso que también hay que superar las brechas para poder tomar como un elemento clave y así poder democratizar, así poder ser democráticos en el conocimiento y la educación, porque no podemos ser democráticos con un estudiante que no tiene acceso a la tecnología y con un estudiante que sí tiene al alcance de toda la tecnología y de última tecnología, podríamos decir, ¿no? Entonces, por eso que estas brechas digitales hace conocer Francisco Mora, que es lo que también limita a los estudiantes a que puedan seguir superándose. Tenemos la educación como derecho humano, ¿no? Ya hablamos de la UNESCO, y dentro de sus declaraciones de la UNESCO nos indica que la educación es reconocida internacionalmente como un derecho fundamental e
inalienable de todas las personas, ¿no? Entonces, esa es una de las declaraciones que hace la institución UNESCO, porque también a partir de esa declaración está estipulada dentro de la Constitución Política del Estado, pues, ¿no? También nos habla sobre la reducción de pobreza, donde indica que la educación es una herramienta poderosa para disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de comunidades enteras. También está dentro del reporte de la UNESCO que a partir de la educación sí o sí se disminuye la pobreza. Y es así, y eso ya lo tenemos con experiencia nosotros como maestros, ¿no? También tenemos lo que es el incremento de ingresos. Cada año adicional de escolarización puede aumentar los ingresos individuales de un 9%, evidenciando su impacto económico directo. Donde hay educación, hay movimiento económico. Y eso está comprobado aquí y en todos los barrios, ¿no? En todas las comunidades, en todos los departamentos, en todos los movimientos. Más unidades educativas existan en un barrio, o 3, 4 unidades educativas en un barrio, existe más movimiento económico, ¿no? Existe más. Y además también nos habla sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Que la educación fomenta la cohesión social y es un motor indispensable para el desarrollo económico sostenible, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenible hace que la educación fomenta esta parte social, además es el motor indispensable para un desarrollo económico, ¿no? Entonces, donde hay educación, siempre va a haber un desarrollo económico sostenible, ¿ya? Son afirmaciones que nos habla o que rescata Francisco Mora desde la UNESCO, ¿no? Mitos y limitaciones, ¿no? De la educación occidental. Dentro de los mitos de la educación occidental tenemos 4 mitos, ¿ya? Uno de ellos tenemos el estereotipos persistentes, donde nos hace conocer que las ideas arraigadas limitan la innovación y el cambio de los sistemas educativos tradicionales occidentales, ¿no? Entonces, los estereotipos persistentes, como por decir, hoy por hoy ya no se escucha, pero como ejemplo lo podemos tomar, que la mujer no tenía derecho a la educación antes, ¿no es cierto? Entonces, pero hoy por hoy ya hemos barrido eso, ya hemos pasado esa barrera, ¿no? Pero en algunos casos aún existen, ¿no? Esos estereotipos persistentes, ¿no? Que no dejan que estudie o que no le hacen valer el estudio a las mujeres, ¿no? Hay familias todavía arraigadas que prefieren que sus hijos estudien y que sus hijas no estudien, ¿no? Entonces, ahí también hacemos ese enfoque. El otro mito que también viene como mito, estamos hablando, es la evolución paradigmática. Si está ¿cómo se dice? Transitando hacia nuevos enfoques pedagógicos más incluso adaptados a las demandas contemporáneas, ¿no? La evolución paradigmática hace referencia a la transformación de nuevos paradigmas, de nuevos modelos, ¿no? De nuevos enfoques, de nuevas visiones pedagógicas para poder incluirlas en la práctica docente, ¿no? Por eso tiene que haber, siempre como mito lo han tomado en cuenta, una evolución paradigmática. El tercer mito hace que superar modelos obsoletos, ¿no? Es urgente transformar los marcos educativos para responder a retos globales como la tecnología y la diversidad cultural. Entonces, superar modelos obsoletos es ya dejar las cosas obsoletas y cambiarlas de manera urgente y transformarlas además en la parte educativa para que estos puedan responder todos los retos globales, porque a nivel mundial o a nivel global es que se tiene varios retos globales que la ciudadanía o los personajes, las personas es decir, no los deja, no los permite estos modelos obsoletos. Por decir, por ejemplo, yo tengo una computadorita, ¿no? Una computadora de aquellos años que ya no me permite desarrollar muchas de mis actividades que quisiera hacer.
porque la computadora ya es obsoleta, mi tecnología ya es obsoleta. Entonces, de esa misma manera también habla lo que son las cosas obsoletas como de las tecnologías y de la diversidad cultural, ¿no? Entonces, en la parte cultural hay cosas obsoletas y en la parte tecnológica también existen cosas obsoletas. Entonces, ese mito es superar modelos obsoletos. 4, transformación necesaria. Una educación renovada fortalece la capacidad de adaptación social y responde a la dinamismo actual del mundo. Cuando nosotros transformamos, ¿no? Y además la transformación se hace de acuerdo a la necesidad que se presenta, ¿no? En la educación va a fortalecer la renovación. Además que las capacidades se van a ir adaptando a todas las sociedades que van respondiendo dentro de un contexto social, ¿no? Entonces, tiene que haber dinamismo en el actual mundo, no puede ser ya estático, nos dice, ¿no? Entonces, estos son los 4 mitos que hace referente dentro de la parte introductoria Francisco Mora en su libro, en su texto, en el documento que es Neuroeducación. Tenemos algunos elementos que son crisis de aprendizaje, ¿ya? De manera global. Falla de competencias mínimas en lectura y matemáticas afecta a cientos millones, ¿no? 617 millones de jóvenes sin habilidades básicas a nivel global, está hablando. Es un dato que también reporta Francisco Mora en su documento. 680 millones de niños con nivel educativo desconocido. Una parte significativa de la infancia carece de seguimiento educativo adecuado, ¿no? Entonces, a nivel global se tiene este dato todavía, según el documento que nos habla Francisco Mora. El 25% de escuelas sin servicios básicos. Eso es real. A nivel Bolivia nomás hay unidades educativas que no tienen agua. Servicios básicos, lo que es más urgente es el agua, ¿no? Agua potable, ¿no? En las comunidades, ¿no? Donde en las áreas rurales no se tiene, ¿no? Yo, mi experiencia, cuando fui a hacer mi año de provincia, trabajé en unidades educativas donde yo tenía que llevarme agua del municipio en esos galones, ¿no? Si no me llevaba agua, tenía que morir, ¿no? O tenía que tomar el agua sucia o poder hacer, aclarar, no sé, algo tenía que inventar. Pero es, existe todavía escuelas sin servicios básicos. Dentro también tenemos lo que es el 28% de niños fuera del sistema en África subsahariana, dice, ¿no? Niños fuera del sistema en África. Entonces, también estos niños en África es donde más se conoce que los niños sufren de la educación, ¿no? La región enfrenta uno de los mayores índices de exclusión educativa. Entonces, África es uno de los países con menor calidad educativa, ¿no? Hablamos de la inversión en educación. A ver, dentro de la inversión de la educación, vamos a tocar 4 puntos, o toca 4 puntos en cuanto al documento. Inversión como futuro, reducción de pobreza, eficacia en inversiones, iniciativas globales, ¿no? Cuatro puntos de vista dentro de la inversión en educación. Dentro de la inversión como futuro, invertir en educación significa apostar por un futuro colectivo más justo y próspero. Y es un concepto que nos aclara Francisco Mora, que para tener un buen futuro, el personaje, el estudiante, el niño o niña, debe tener una buena inversión, no solamente en la parte de infraestructura, no solamente el municipio lo que tiene que dar la inversión, sino también en la familia, el papá, la mamá, debe invertir en educación, ¿no? Hoy como ejemplo, obviamente estamos en crisis también, ¿no? Sin embargo, pero para tener un buen futuro hay que invertir en la educación de nuestros niños, ¿no? Por eso que alguna vez, en algunos talleres que he podido tomar con los papás, que dar dinero a los niños para su educación no es un gasto, sino es una inversión a lo futuro, ¿no? Entonces, es un patrimonio que ellos van a tener si es que logran sacar
a los niños o a sus hijos profesionales, ¿no? Por eso se trata de invertir una inversión completa para un futuro mejor, ¿no? Entonces, a eso enfoca este primer punto. Eficacia en inversiones. Se requiere inversión inteligente y bien dirigida para maximizar el impacto educativo, ¿no? La eficacia tiene que tener, ¿para qué va a ser la inversión? ¿Para qué vamos a hacer para hacer la inversión en su educación, ¿no? Entonces, se tiene que enfocar para qué el niño o niña va a enfocarse o a qué carrera profesional va a salir. Entonces, tiene que haber mucha eficacia. O sea, el niño debemos fortalecerle, donde el niño ya desde tercero de secundaria, cuarto, quinto, hasta sexto, ya debe saber qué es lo que va a estudiar, ¿no? Entonces, cuando ya los papás saben que va a estudiar, ahí es donde apuntamos y damos eficacia a esa inversión, ¿no? Porque decir, si mi hijo quiere estudiar ingeniero de sistemas informáticos, desde pequeño ya tengo que darle la computadora, pues no. Y es por eso que debe haber mucha eficacia en eso. Reducción de pobreza, también, ¿no? Una inversión. La educación es un factor clave para cesar brechas sociales y reducir desigualdades, ¿no? Y es un elemento donde no invierten mucha, no hacen mucha inversión en educación, siempre va a existir pobreza. Además, va a haber desigualdades en educación, ¿no? Además, brechas sociales donde reduce las desigualdades, ¿no? También tenemos las iniciativas globales, que son Manos Unidas y otros programas, que promueven educación para superar hambre y pobreza, ¿no? Entonces, estas instituciones globales que ayudan de alguna otra manera a nivel global y a nivel mundial, que son denominados Manos Unidas y otros programas que existen dentro, como son de aquí nacen, ¿no? Las que son, ¿cómo se llaman estos programas? Organizaciones que ayudan, ¿no? Aquí también entran las obras, como son Fe Alegrías, ¿no? Entonces son otros programas que trabajan en bien de la educación, ¿no? Programas dirigidos a nivel mundial, a nivel nacional, qué sé yo, ¿no? Entonces, esos elementos hacen que van invirtiendo o hace que exista inversión en la educación. Tenemos los desafíos tecnológicos. También Francisco Mora habla de 4 elementos de lo que es acceso desigual, alfabetización digital, tecnología como herramienta y una brecha persistente, ¿no? Para poder llegar o poder salir de estos desafíos, hace referencia al acceso desigual. América Latina enfrenta retos con un 10% de estudiantes sin computadoras en sus escuelas. Y eso es poco, creo, ¿no? 10% de los estudiantes, ¿no? Pues no todos los estudiantes tienen computadora. Y el otro que es alfabetización digital, competencia imprescindible, ¿no? Para insertarse en el mundo laboral y social contemporáneo, ¿no? Entonces, la alfabetización digital, hay maestras que no manejan. Cuando decimos alfabetización digital, estamos hablando del manejo de la parte tecnológica, pues, ¿no? ¿No? De los códigos, de la forma de cómo se debe manejar el software de cada uno de los programas, ¿no? Por eso debemos conocer esa alfabetización digital. Mientras no conozcamos, no vamos a saber manejar la tecnología correspondiente. Entonces, también tiene la tecnología como herramienta, puede democratizar el conocimiento y generar nuevas oportunidades de aprendizaje. La tecnología ayuda a democratizar el conocimiento y generar nuevas oportunidades de aprendizaje. Tenemos las brechas persistentes, donde superarla es vital para evitar mayor exclusión en la educación, ¿no? Y la sociedad. Entonces, estas brechas persistentes siempre va a existir, nos dice, ¿no? Pero nosotros, nos dice, de acuerdo al texto, se debe superar, que es muy vital superar para evitar mayores exclusiones. Mientras si no superamos las brechas que se presentan, pues siempre va a existir mayor exclusión dentro de la educación en la sociedad, ¿no? Tenemos el cambio en la protección social, que es la visión educativa y evolutiva en este caso. Se percibe la educación como formación integral más allá de la transmisión de datos. Entonces, una visión educativa evolutiva hace que se perciba la educación como formación integral, pero también es más allá de la transmisión de datos. O sea,
Antiguamente solo se transmitía, ¿no? Conocimiento, ¿no? Hoy por hoy se forma de manera integral al estudiante, ¿no? Entonces, por eso es que la visión educativa es evolutiva, va evolucionando, ¿no? Es por eso se mencionó. Antes solo se transmitía de manera memorística, aunque en algún espacio ha sido mejor, pero hoy por hoy se forma al estudiante de manera integral, ¿no? Y el otro cambio es el elementos socioemocionales. Dentro de los elementos socioemocionales, el niño o niña hace el reconocimiento creciente de habilidades emocionales y sociales indispensables, ¿no? ¿Por qué? Porque al reconocer las habilidades, tanto emocionales como sociales, los niños van ascendiendo crecientemente y su formación es más rápida, pues, ¿no? Entonces, por eso es que el reconocimiento creciente de habilidades emocionales y sociales es muy indispensable para poder llegar, dice, ¿no? A a un estudiante con formación integral. Por otro lado, también tenemos la educación para el cambio. Se entiende como motor para la acción climática y el progreso social responsable, dice, ¿no? Entonces, dentro de la educación para el cambio, nos habla y nos hace notar que que debe ser como un motor para la acción climática. Además, debe ser progreso social y responsable, porque la educación debe ser constante, debe enfocarse para el cambio, ¿no? Para que la persona deba cambiar su forma de pensar, su forma de ser, su forma de vivir incluso. Entonces, por eso que la educación es para el cambio, ¿no? Eso hace referencia Francisco Mora en su texto, texto del documento, que es neuroeducación. Tenemos las conclusiones hacia una nueva educación. Tenemos 4 elementos, que es la educación se posiciona como el pilar prioritario en una sociedad globalizada dinámica, ¿no? Hacia una nueva educación, dentro de la prioridad global es que la educación se posiciona como el pilar prioritario, ¿no? La educación es un pilar fundamental a nivel global, ¿no? Por eso es que pilar global. El segundo punto tenemos repensar modelos, es que es imprescindible crear sistemas educativos flexibles que respondan a los retos actuales y futuros que se tengan, ¿no? Entonces, como conclusión también nos hace referencia Francisco Mora que debemos hacer o repensar diferentes modelos como educadores, debemos buscar, ¿no? eh, sistemas educativos que se puedan ser flexibles, que puedan acomodarse, que puedan engranar a los nuevos retos, ¿no? A los nuevos retos, a los retos futuros que se vienen día a día, ¿no? Mientras la tecnología avanza, la forma de pensar es otra, la forma de enseñar tiene que ser otra, ¿no? Y quiero hacer énfasis en esta parte. Como maestras, los estudiantes del área rural, vamos a hablar de esas unidades educativas que están bien dispersas, no conocen ni siquiera la Roma Eva en algún momento. Y si conocen es porque la maestra lleva, ¿no? Entonces, eh, las maestras del área de Ciudad Capital trabajan con Roma Eva, con todo el material, tienen a disposición material. Entonces, ahí hay una desventaja entre los estudiantes, ¿no? Que viven en el área dispersa y los estudiantes de Ciudad Capital, ya que no tienen el material correspondiente a la mano, ¿no? Entonces, por eso que los maestros pensamos y debemos de pensar que las enseñanzas o nuestro sistema educativo, nuestro sistema de enseñanza debe ser flexible para que esos niños puedan responder esos retos actuales y los futuros que tengan, porque el niño va pasando año tras año a otro nivel de formación, ¿no? El otro que tenemos es el desarrollo de competencias, ¿no? Y se promueve el desarrollo integral en habilidades cognitivas y socioemocionales y digitales. Cuando hablamos de desarrollo de competencias, ya aquí, por ejemplo, en educación superior, la educación superior a nivel técnico superior es por competencia, ¿no? El enfoque del técnico superior
como ejemplo, es que su formación debe ser, ellos deben salir a emprender, no a ser empleados, dice. Así está enfocado la directriz del modelo de educación superior, ¿no? Entonces, si hacemos referencia con Francisco Mora, creo que se coincide de lo que él menciona, que se promueve el desarrollo integral de habilidades cognitivas, socioemocionales y digitales. Entonces, desde muy pequeños ya hay que trabajar con los niños estas habilidades cognitivas, tanto socioemocionales y además digitales, ¿no? Entonces hay que buscar la forma, es lo que nos hace mención Francisco Mora. Y el otro punto que es la visión integral, nos habla sobre cómo avanzar hacia un modelo educativo holístico o que prepare para un mundo complejo y en constante cambio, ¿no? Una visión integral. Todo tiene que estar en constante cambio, nada es estático, siempre debe haber. Entonces, por eso que también el sistema educativo, a 070, debe ser modificable, ¿no? Entonces, municipios, gobiernos, autoridades que ingresen deben trabajar este texto para que ellos puedan entender que la visión integral debe ser en completo cambio permanente, ¿no? Entonces, es lo que hace referencia el autor Francisco Mora, ¿no? Entonces, eso es como introducción de lo que va a contemplar todo el documento de lo que es neuroeducación. Ya hemos hablado, es un prólogo de cómo ha surgido el texto, hemos hablado de la parte introductoria, de qué cosas se va a hablar durante el desarrollo, aspectos relevantes hemos querido hacer conocer. Entonces, esos dos puntos hoy estamos desarrollando con ustedes. Vuelvo a la presentación inicial. Es el índice, perdón, ¿no? El prólogo e introducción hemos trabajado. ¿Ya? Entonces, el día de mañana vamos a trabajar qué es neuroeducación desde todo punto de vista, y si nos da el tiempo, trabajamos algunos pilares cerebrales básicos también, ¿no? Entonces, punto por punto vamos a ir desarrollando hasta llegar al último punto, que es neuroeducadores formando nuevos profesionales, ¿no? Entonces, nos va a hablar de muchos elementos seguramente este texto, este documento, para que podamos entender y comprender cada una de sus líneas o contenidos que tiene cada subtítulo, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahora con ustedes, ¿ya? Para que ustedes puedan entender, comprender dos puntos, ¿no? Que es el prólogo y la parte introductoria, ¿ya? No sé si hasta aquí tenemos consultas, preguntas, ustedes dirán. El texto, el documento, también ya se le hemos pasado a la parte administrativa, y para que ella les pueda hacer conocer este documento y ustedes puedan darle una pequeña lectura, un repaso de repente y puedan entender de qué se habla el documento, ¿no? Eso, queridas maestras, maestros, del nivel inicial, hasta aquí hemos podido socializar con ustedes cada uno de los subtítulos y además la interpretación de cada uno de los párrafos. No sé si hasta aquí existiera alguna consulta, duda, opinión. Adelante, colegas. Y si no, estaríamos cerrando esta sesión, ¿ya? Para que también podamos ya entrar al segundo taller que tengo con el personal administrativo. Muy bien, colegas. No habiendo, entonces estaríamos cerrando este taller hasta aquí. Yo quiero agradecerles siempre a cada uno de ustedes su participación y su tiempo que dan para poder siempre socializar y compartir alguna información con ustedes, ¿no? Entonces, eso, queridas colegas, maestras, maestros, ya. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana a las 7:30 está programado, pero a veces, como les decía hoy, siempre tenemos un percance en la parte técnica y eso es lo que nos hace demorar, ¿ya? Muchísimas gracias, estimadas maestras, maestros, entonces, que tengan buenas noches.